Damos comienzo entonces a este panel de clausura del Congreso. Como ustedes saben, queríamos discutir, y creo que fue en ese sentido muy provocativa y muy útil la conferencia del profesor Vallespín. Queríamos discutir en este Congreso sobre la democracia, ¿no? Sobre la democracia en América Latina, pero sobre el problema más general de la democracia, y tuvimos al menos 2 excelentes conferencias, más allá de los paneles en donde también se estuvo discutiendo este asunto durante estos días, sobre democracia. Y también queríamos dar un espacio como este, muy central, a la discusión que circula desde hace tiempo, yo diría quizás como mínimo, desde hace 10 años, desde que David Altman, que debe estar por acá, invitó a un grupo de colegas a escribir sobre el desarrollo, el proceso de consolidación de la ciencia política en distintos países para publicar en la revista de ciencia política de la Católica de Chile. Decía, artículos sobre la evolución de la ciencia política que somos varios los que pensamos que contribuyeron mucho a acelerar, a incentivar, a alimentar la discusión sobre qué pasa con la ciencia política en nuestra región. Entonces queríamos, a partir de ahí hubo, y sigue habiendo, mucho debate en los pasillos, en los bares, ¿no? Por todos lados, y también en los congresos, discusión sobre qué estamos haciendo y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en la ciencia política. Y para eso tenemos Juan Pablo Luna, uruguayo de la Católica de Chile, ha escrito recientemente, corregime, ¿es en el Journal of Politics and Society? Tu artículo reciente. Latin American Politics and Society, un artículo con otros colegas, también muy reciente, muy provocativo, que mereció además respuestas. Daniel Bouquet, que viene estudiando este tema también desde hace unos años y tuvo un apoyo del Fondo Claxo para investigar esto. Catherine Seeking, querida amiga, que ya la conocen, dio una de las conferencias principales aquí en este Congreso. Queríamos pedirle su punto de vista. Ella, como todos los académicos norteamericanos, vivieron hace 14, 15 años un debate muy impresionante, ¿no? El llamado movimiento perestroika. Y bueno, queríamos que ella estuviera acá y que nos diera también su visión de aquel proceso y también de cómo ve la ciencia política, los desafíos que tenemos acá en la región, dado que ella lo conoce también. Para ordenar el debate, bueno, quiero disculpar a Pablo Burkuf, que era quien iba a moderar esto, otro colega que viene impulsando esta agenda. Estoy sustituyendo a Ceci Rocha, que está cansada de trabajar. Gracias por el enorme esfuerzo, Ceci, en el papel de moderador de esta mesa. Y tenemos, para que ustedes sepan, 3 o 4 asuntos que fueron como los disparadores del debate. Ellos no sé qué van a hacer, pero les digo las consignas que les dimos. Hay quienes dicen que la ciencia política de América Latina se ha americanizado. ¿Es así? ¿Esto es deseable o problemático? ¿Qué oportunidades ofrece este escenario? ¿Implica riesgos? ¿Cuáles? Segundo asunto, segunda pregunta disparadora. En APSA, American Political Science Association, hace más de una década estalló un movimiento conocido como movimiento perestroika. En América Latina están comenzando a circular algunos reclamos de mayor pluralismo, creemos. ¿Cómo interpretan este fenómeno? ¿Acaso el pluralismo está amenazado? Tercer asunto, si lo encuentro. El pluralismo, otra vez, teórico, metodológico, ¿es un valor en sí mismo? ¿Hay que promoverlo? ¿Qué enfoques teóricos y metodológicos valdría la pena fortalecer? La ciencia política aprendió mucho de distintos campos de conocimiento, el derecho, la filosofía, la historia, la economía. ¿Cómo han aportado estas y otras disciplinas al desarrollo de la ciencia política en la región? ¿Qué oportunidades y riesgos abren estos intercambios interdisciplinarios, transdisciplinarios? ¿Aportan el fortalecimiento de la ciencia política o amenazan su autonomía? Y un último asunto, también otra pregunta disparadora, el cuarto. ¿Qué puede decirse sobre la calidad de nuestra producción? ¿Es posible acordar estándares básicos de evaluación de la misma que apliquen a todos los esfuerzos de quienes se conciben como practicantes de la ciencia política? ¿Cómo hacerlo, en todo caso, manteniendo el pluralismo? Bueno, este sería el punto de partida en riguroso orden alfabético para intervenciones de 15 minutos. Daniel Bouquet. Bueno, buenas noches, antes que nada. Lo que quería era agradecer la invitación a participar de este panel y aprovechar, aunque esto no es propiamente la clausura porque hay una ceremonia posterior, de todos modos felicitar a los organizadores y a las organizadoras
porque creo que realmente ha sido un evento estupendo. He estado parte del tiempo en las actividades y todo ha funcionado maravillosamente bien. Y el programa además está extraordinariamente diseñado, facilita mucho la localización de las actividades. Pasando directamente al asunto que se nos plantea. Obviamente yo no voy a responder todas las preguntas, ni tampoco voy a presentar algunos trabajos que he hecho sobre la producción de la ciencia política latinoamericana. Pero obviamente voy a utilizar algunos insumos de mis trabajos para vincularlos a algunos aspectos de las preguntas formuladas. Lo primero es simplemente una constatación que hemos hecho todos los que hemos observado esto y además para lo que quizá no se requiera ni siquiera una investigación, y es el explosivo crecimiento de la ciencia política latinoamericana. Es decir, se pueden contar muchas cosas para cuantificarlo. Cantidad de carreras de ciencia política, cantidad de posgrados, maestrías, doctorados, cantidad de publicaciones, cantidad de revistas, todos esos indicadores están relevados de una u otra forma, todos muestran exactamente lo mismo, cada vez hay más cantidad. Pero alcanza a mirar este congreso, alcanza a mirar la composición de este congreso. Nosotros hace 8 años atrás no teníamos una asociación uruguaya de ciencia política y ahora la tenemos, pero no solo la tenemos, sino que hacemos congresos a los que vienen colegas de Argentina, de Brasil y de mucho más lejos también. Entonces, ese es un hecho. ¿Por qué importa este hecho? Porque precisamente esto es lo que, esta evolución y eventualmente el alcance de una masa crítica es lo que motiva estas reflexiones. Cuando son pocos los que cultivan una disciplina o un saber especializado, quizá no se pregunten demasiado sobre sí mismos, pero una vez que esto adquiere un carácter masivo, es natural hacerse preguntas, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o mal? Esas son las preguntas. Yo justamente me he puesto a trabajar en torno a lo que produce la ciencia política, que es lo que escriben los politólogos y las politólogas de la región. Y sobre esto hay 2 debates, hay 2 discusiones que se entrecruzan y que creo que ese, sobre todo el entrecruzamiento, es lo que genera una serie de problemas que tiene que ver con varias de las cuestiones que se han planteado aquí. Un debate es si hay que hacer un tipo u otro de ciencia política. Digamos, hay más de un tipo de o hay más de un enfoque, hay más de una metodología. Y sobre esto puede haber una posición absolutamente ecléctica y decir, bueno, en fin, no importa que haya todo lo que haya, que cada uno haga lo que le parezca mejor y punto. O en todo caso, que justifique adecuadamente por qué opta por tal o cual enfoque o método y es suficiente y listo. Ahora, en estos debates muchas veces da la impresión de que hay quienes tienen un enfoque o utilizan unos métodos y pretenden que ese enfoque o esos métodos sean mejor valorados, ¿no? O sienten que están siendo subvalorados. O quizá desde otro punto, desde una posición dominante, se pretenda imponer una hegemonía. Hacer ciencia política es esto, se hace de esta forma. Yo sobre este debate en particular no quiero entrar, es más, no sé si tengo elementos suficientes, pero yo creo que este debate se cruza con otro debate, y es la discusión sobre la calidad de la producción, ¿no? Que también está presente en las preguntas disparadoras. Es obvio que cuando hay una comunidad tan amplia que produce un tipo de producto, nosotros producimos básicamente textos escritos, puede haber algún otro producto, pero el 99% son textos escritos, pueden ser de buena calidad, mala calidad, en fin, pueden ser de todo tipo. Seguramente son heterogéneos, porque la sociedad es heterogénea. ¿Por qué esta discusión sobre la calidad se cruza con el otro debate?
porque cuando se pretende defender un enfoque o una metodología, se pretende que ese enfoque o esa metodología es, o por lo menos tiene suficiente calidad, o en el extremo, es la única que tiene calidad. Y por eso se entrecruza el debate. Yo creo que cuando queremos discutir sobre la calidad de la producción, entreverarlo con el debate sobre los enfoques y las metodologías no permite avanzar, porque justamente se termina en la conformación de bandos. Ahora, ¿por qué es un problema la calidad de la producción y saber si un producto de ciencia política está bien hecho o está mal hecho? Bueno, precisamente porque tenemos una comunidad masiva, porque si tuviéramos una comunidad reducida y amateur, bueno, cada uno haría lo que le parece y lograría lo que pueda lograr. Pero como tenemos una comunidad masiva, esta comunidad profesional además, ¿no? Yo no dije eso, pero está implícito, vivimos no todo el mundo, por cierto, pero muchísimos vivimos de esto. Yo creo que es bien importante determinar si lo que estamos haciendo cumple con requisitos de calidad. Entre otras cosas, porque muchos de nosotros trabajamos para universidades públicas y yo creo que eso implica una responsabilidad. Es la sociedad la que está aportando el dinero con el que nos pagan los salarios. Entonces creo que deberíamos saber si ese dinero está bien gastado. Digamos que si le pagamos a un investigador para que publique trabajos, no, para que publique los resultados de su investigación, deberíamos saber si ese trabajo tiene los requisitos de calidad que requiere un trabajo especializado. Justamente esto tiene mucho que ver con la otra cuestión, porque como esos trabajos hay que publicarlos, hay un problema que está relacionado con el destino de esas publicaciones, cómo se publica. Y entonces, bueno, ahí obviamente existe una extraordinaria diversidad. Hay revistas súper famosas, top en el mundo, no una, varias, quizá decenas incluso, ahí depende hasta de ciertas especialidades. Por poner revistas donde es muy difícil publicar, o supuestamente es muy difícil publicar. En el otro extremo estaría la publicación, una especie de autopublicación, ¿sí? Puede ser un libro, ¿no? Donde uno va a una editorial con dinero suficiente para pagar la edición y publica un libro, o un documento de trabajo en algún ámbito donde no se evalúen, simplemente uno produce una cierta cantidad de páginas y eso se transforma en un documento de trabajo online, que no tiene costos o no tiene mayores costos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede determinar si la producción cumple con estándares mínimos de calidad? El debate metodológico implica en algunos casos la imposibilidad de dictaminar acerca de la calidad de un trabajo. Y ese es el problema, ¿no? En algunos casos, digamos, el mejor ejemplo al respecto son las revistas arbitradas, porque tienen un sistema para evaluar la calidad de los artículos que se envían. El sistema estándar es que haya 2 evaluadores anónimos que, si dictaminan favorablemente, hacen que el artículo se publique. América Latina tiene por lo menos 150 revistas de ciencia política, quizá 200 revistas de ciencia política, o el área iberoamericana, perdón, revistas que publican en español o en portugués. Y por supuesto, por lo tanto, miles de artículos ya publicados. Sin embargo, la ciencia política producida en América Latina, y en particular las que publican estas revistas, tiene muy bajo impacto y visibilidad en el mundo, y eso también es un hecho constatable, en el mundo. Medido a través de citas, ¿verdad? Pero medido a través de citas no en medios particularmente restrictivos. Y entonces,
en esta discusión surge una división de aguas en torno a los métodos. Quienes dicen, bueno, no, para determinar la calidad de nuestra producción tenemos que utilizar los estándares del mainstream del primer mundo, o más restrictivo aún, de algo así como el mundo anglosajón, porque no es solo Estados Unidos, porque Gran Bretaña se le parece mucho y Australia también, y Canadá hasta cierto punto, ¿no? Hay un mundo anglosajón y una parte europea que tiene unos estándares bastante rigurosos. Ellos tienen una ventaja, el mundo anglosajón, ellos aprenden a hablar inglés antes que nosotros. Normalmente al año ya están aprendiendo a hablar en inglés. Las revistas que tienen más impacto y visibilidad solo publican en inglés. Entonces, en América Latina, en algunos casos se dice, bueno, pero ahí está la producción buena, esa es la ciencia política del mundo, y entonces yo quiero contratar buenos politólogos, puede ser una universidad privada cuyos patrones quieren que sus politólogos sean los mejores, y dicen, bueno, vos tenés que publicar en esas revistas, y por lo tanto, además ya contrato personas que ya sepan escribir en inglés directamente. En el otro extremo se dice, no, bueno, pero no necesariamente uno tiene que publicar artículos en revistas perfectamente, ¿por qué no se puede publicar un libro o un documento de trabajo? Existen otros medios. Bueno, pero allí el problema que tenemos es que no tenemos estándares de evaluación. No digo que no haya evaluaciones, porque en muchos casos las hay. Lo que digo es que no tenemos estándares, ¿no? O sea, no todos los libros académicos que se publican en América Latina son evaluados previamente. Es más, yo diría, muchos no son evaluados en absoluto. Algunos son muy rigurosamente evaluados, pero no hay un estándar. Esto genera una serie de discusiones, pero la principal, que yo creo, es que nosotros podríamos perfectamente, la ciencia política que se produce en América Latina, en lugar de pensar como la primera posición extrema y decir, bueno, como ya hay un mundo donde está todo lo mejor, para hacer algo bien hecho hay que publicarlo allí, podríamos agarrar y plantearnos, bueno, ¿por qué no tenemos no el mismo sistema de evaluación, sino un sistema parecido, ajustado, adecuado, pero con características similares? Yo creo que muchas revistas en América Latina van en esa dirección, porque las revistas de América Latina han buscado incorporarse a sistemas de registro e indexación, en principio sistemas latinoamericanos o iberoamericanos de registro e indexación, pero también luego avanzar hacia los top, que son Scopus e ISI. Digamos, yo creo que hay un proceso, por supuesto, esto a su vez genera una gran diversidad de revistas y por lo tanto cada vez más se pueden sentir satisfechos distintas personas que tienen ciertos enfoques o métodos que quizá a la revista A no le interese, pero tendrá una revista B que sí le interesa. Lo importante acá es que muchas veces se confunde en este debate la calidad con la excelencia. Yo puedo admitir perfectamente, esto obviamente es polémico, ¿no?, que hay mejores revistas en el mundo y que posiblemente las mejores revistas del mundo sean las gringas. Lo puedo aceptar. ¿Saben por qué lo puedo aceptar? No puedo evaluarlo directamente. Es porque en muchos terrenos también son mejores, ¿no? En básquetbol son mejores. Y son mejores porque tienen más plata. Y entonces es razonable que sean mejores también en esto. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que podemos quedar entrampados en un debate donde unos que, pretendiendo imponer calidad, lo que están haciendo es promover la excelencia, porque tenés que publicar en las más importantes, en las top, y si no, no servís, o te saco puntos, o no te vuelvo a contratar, o cosas por el estilo, no te doy el tenure como en Estados Unidos. Y entonces en el otro extremo, no, ese sistema es perverso, ese sistema lleva, en fin, está lleno de literatura, las cosas horribles que lleva ese sistema. Literatura, por cierto, que está publicado en revistas top de ese sistema. Y cuando cuestionamos ese sistema, corremos el riesgo de decir, no debemos tener un sistema parecido. Y yo creo que ahí justamente, por
discutir una cuestión que tendría que ver con la más alta competencia, con la excelencia, donde obviamente muchos latinoamericanos pueden llegar, pero no la masa, nos perdemos la oportunidad de tener un sistema de evaluación estándar de calidad, con características similares, pero ajustados, que haría lo que realmente estamos necesitando, y no es empujar a una élite de politólogos latinoamericanos a brillar en el mundo, sino empujar a la masa de los politólogos latinoamericanos a trabajar cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Me paso la palabra. Y te controlamos el tiempo. Dale, controlame el tiempo. Acá tenés el de los 5 minutos. Sí, yo quiero abordar esos 3 o 4 asuntos que, muy brevemente, que enunciaba al principio. Primero, sobre el asunto de la americanización. A mí me parece que está presente, obviamente, en lo que dijo Daniel, ¿no? A mí me parece que sí, que América Latina es obvio, que la ciencia política latinoamericana vivió un proceso de americanización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, bueno, nos esforzamos por invitar profesores extranjeros y por construir redes con amigas en los Estados Unidos, partiendo de la base que nos interesa el trabajo que hacen, de que apreciamos el trabajo, lo consideramos útil, lo consideramos bien hecho, ¿no? Entonces, tenemos, muchos de nosotros como referente, muchos trabajos que se hacen en Estados Unidos. En ese sentido, a lo largo de estos años, muchos politólogos, politólogas de la región han tenido como referentes, y siguen teniendo como referentes, scholars de allá, libros de allá, artículos de allá, teorías que se fabrican allá. Ese proceso ha sido muy visible lo vemos en los congresos de ciencia política que organizamos, por los profes que invitamos, lo vemos en qué tipo de programas de doctorado incentivamos que hagan nuestros estudiantes, ¿no? Siempre los alentamos, vayan a estudiar a otro lado y apunten lo más arriba posible, y si van a estudiar en universidades gringas, ¿no? Fantástico. El proceso de americanización se ve en que todo el tiempo estamos frecuentemente acá en la región tratando de parecernos al tipo de ciencia política que hacen allá. Y eso ha sido bueno, yo creo que eso ha sido bueno en el sentido, básicamente porque nos ha obligado a subir los estándares de calidad de lo que hacemos. La exigencia en el debate teórico, la exigencia en el cuidado metodológico, el aprendizaje de las técnicas. Yo creo que eso ha sido bueno y es muy visible en estos años, desde que en la ciencia política latinoamericana se mira la ciencia política del norte. Bueno, la calidad, hay una preocupación por la calidad muy clara, muy presente además en lo que acaba de decir Daniel. Bienvenido el proceso de americanización, solo que 2 apuntes. Primero, por leer tanto lo que hacen los colegas en Estados Unidos, yo creo que a veces perdemos oportunidades fantásticas. No siempre leemos lo que hacen los colegas europeos con tanta frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces entramos a ver qué está publicado en el Consorcio Europeo de Ciencia Política? ¿No? Y hay trabajos fantásticos. ¿Cuántos de los trabajos más interesantes y cuántos de los académicos más interesantes nacieron en Europa o se formaron en Europa, aunque hayan después completado sus carreras en Estados Unidos? Podemos hacer una lista larga, ¿no? Pero bueno, Juan Pablo podría contar sobre Kitchell, ¿no? Podríamos acordarnos de Sartori, no sé, muchos, Przeworski, ahí está, ¿no? Mi admirado Carles Bosch, ¿no? Bueno, entonces, quizá haya cierta asimetría innecesaria y cierto descuido que en este Congreso de Ciencia Política hemos evitado porque hemos traído al profesor Vallespín y también a Subirats. Primer apunte, primera observación sobre el proceso de americanización. El segundo es, y esto me permite aterrizar en el tema del pluralismo, que es el que más me importa. Yo creo que el proceso de americanización, este asunto de mirar y admirar y tratar de aprender, ¿no?, de lo que ocurre allá, ocurrió en un momento muy especial de la ciencia política, o sea, de la ciencia política nuestra, la ciencia política de ellos. El despegue súper intenso de la ciencia política en nuestra región, yo diría,
los últimos 10 años del siglo pasado, ocurrió en un momento muy especial de la ciencia política norteamericana, la década previa a la perestroika, que es la década en la que el pluralismo metodológico, teórico, para mi gusto, hasta donde yo sé, se vio más asediado en Estados Unidos. Es decir, a mí, mi sospecha, no es más que eso, ¿verdad? Mi sospecha es que, como justo despegó la ciencia política en la región, en ese momento preciso en donde había mucha presión hacia cierto tipo muy específico de modo de pensar los asuntos políticos, de teorizar ciertos y de formular los problemas y de testearlos y de verificar las hipótesis, etcétera, ¿no? Que en la jerga solemos mencionar todavía como el mainstream, ¿no? Como la corriente dominante, en fin. Creo que eso le puso a la ciencia política latinoamericana una presión muy especial, y yo no voy a decir que la condenó, porque para nada, pero creo que así como en Estados Unidos vivieron ese momento de discusión y de debate y de búsqueda de mayores espacios de respeto hacia los que hacen cosas diferentes, ¿no? Creo que en América Latina pasó algo por el estilo, pero justo en un momento mucho más especial. Es decir, es distinto que haya una presión hacia la uniformidad con una disciplina que tiene 100 años a que haya una presión hacia la uniformidad en una disciplina naciente, que recién arranca. Y a mí me parece que ese es uno de los puntos más interesantes para mí, para discutir entre nosotros, el punto del pluralismo. Yo diría, ¿cuánto pluralismo tenemos? ¿Cuánto aceptamos? Yo lo formularía de esta manera. Para mí tenemos como una especie de contraste entre discursos y prácticas, ¿no? No solo nosotros, en Estados Unidos también. Miren, en Estados Unidos también, ¿no? Los propios colegas norteamericanos, Catherine capaz que puede opinar sobre esto, dicen, bueno, en el fondo, en los patrones de reclutamiento, en la jerarquía de las revistas, en las jerarquías formales e informales, siguen pesando más ciertas maneras de entender la ciencia política que otras. En los hechos. Pero miren, por ejemplo, cómo se define la ciencia política en APSA. La página web de APSA. Yo la traduje medio mal, pero bueno. Estamos en Uruguay, hablemos en criollo. Dice así, ¿qué es la ciencia política para APSA? La ciencia política estudia los gobiernos, las políticas públicas, los procesos y sistemas políticos y la conducta política. Las subdisciplinas de la ciencia política incluyen teoría política, filosofía política, ideologías políticas, economía política, estudios y análisis de políticas públicas, política comparada, relaciones internacionales y una serie de campos relacionados, bla, 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 bla. Los cientistas políticos usan, bla, 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 o sea, estoy achicando la cita, una variedad de aproximaciones metodológicas para examinar procesos, sistemas y dinámicas políticas de todos los países y regiones del mundo. Esto es cómo APSA se define, es exactamente lo que hacen o cómo en los hechos transcurre la vida de los politólogos y politólogas en Estados Unidos. No estoy tan seguro, debe haber una brecha entre el discurso y las prácticas. Pero no es poca cosa que exista el discurso. Yo creo que en América Latina también existe más bien un discurso de, bueno, no está mal el pluralismo, pero que nos topamos 2 por 3, no desde un lado, no solo desde un lado, desde los distintos lados, nos topamos con discursos más normativos, muy estrictos, que a veces parecen disciplinadores, que califican y descalifican a los demás. Y eso, más allá del discurso pluralista, yo creo que existe una práctica. Ceci Rocha en algún trabajo citaba la expresión acuñada en otros lados, del pluralismo constreñido, de ese pluralismo incómodo, ¿no? Existe un pluralismo, pero es un pluralismo de alguna manera rezongado, a veces que vive incómodo, porque vive observado, vive siendo vigilado, ¿no? Vigilado y castigado, diría Foucault. Yo digo, para terminar, ¿cómo voy a tiempo? ¿No? Estoy bien.
Bárbaro. Me queda un tercer punto que es, yo digo una cosa, y no valdrá la pena aceptar de una buena vez que podemos pensar distinto sobre los asuntos políticos, ¿no? Vale la pena, es mucho más linda la vida universitaria si no pensamos igual, es mucho más disfrutable, ¿no? A mí me encanta que los amigos y los colegas hagan cosas que yo no hago. Me da la oportunidad de aprender. Y yo qué sé, capaz que tienen razón. Capaz que es mejor estudiar la ciencia política, ¿no? Desde las fórmulas y la matemática y desde, ¿no?, la viejísima concepción del hombre como actor racional, ¿no? Y capaz que el Rat Choice explica mucho mejor que otros paradigmas, las cosas, yo qué sé, ¿no? En todo caso, hacerlo bien, el que lo haga bien. Y yo digo, a mí me encanta que la gente haga etnografía política, ¿no? Y Javier Aullero es un referente, y me encanta lo que hace, ¿no? ¿Y por qué deberíamos decir que no? ¿No? Y en el medio está lleno de cosas. Uno de los aportes que yo le reconozco, y me encanta decirlo acá, a JP Luna, es que él está haciendo, para mi gusto, le está haciendo un bien, él y sus compañeros allá en la Católica de Chile, están haciendo un bien en la ciencia política latinoamericana, trayendo acá a la región la cuestión de los métodos mixtos. Gran aporte, ¿no? La ciencia política va a ser mucho mejor si hacemos muchas cosas distintas y tratamos de mezclar, solo también con una restricción. Y no es, obviamente no es una crítica a vos, solo es una crítica muy filosófica, muy general, a condición de que los métodos mixtos, como cualquier otra mirada sobre la ciencia política, no se transforme en un dogma, porque lo que no precisamos son dogmas, no precisamos los dogmas. Por suerte no lo están haciendo, pero digo, solo que ni siquiera eso, en lo que yo también creo, debería ser considerado un dogma y la manera correcta, forever and ever, de hacer ciencia política. Dos apuntes más sobre el pluralismo. El primero es, tenemos mucho para ganar si pensamos distinto y si hacemos cosas diferentes. Y si no reclutamos a todos compañeros y colegas que piensen lo mismo, y si seguimos alimentando la diversidad, y si seguimos teniendo filósofos políticos en nuestros departamentos, y gente que haga historia política, y gente que haga más sociología política. Nos hemos olvidado de la sociología, ¿no? Por suerte yo creo que hay cierto renacimiento, ¿no? De la importancia de explicar los asuntos también desde los grupos de la sociedad, desde la cultura. En fin, yo creo que ganamos mucho con el pluralismo. Pero a condición de que el pluralismo no sea el pluralismo de las mesas separadas, ¿no? Pero de las mesas separadas o de las sectas que ni se hablan. Por supuesto que la guerra es mucho peor, ¿no? Si tengo que elegir, prefiero que las sectas no se asesinen. Pero tampoco me gustaría que las distintas corrientes simplemente se ignoraran mutuamente y se dedicaran a denostarse por ahí por los pasillos. Mirá, allá va el salame que estudia no sé qué, ¿no? Me parece que ganamos mucho más si tenemos un pluralismo, no sé, de diálogo, dialógico, inteligente, de aprendizajes. Yo creo que la ciencia política latinoamericana está perfectamente preparada para este paso. Creo que ha aumentado mucho la calidad de nuestras discusiones. Desde que estudiamos científicamente o tratamos de estudiar científicamente qué tipo de ciencia política hacemos, ha aumentado muchísimo la calidad de nuestras discusiones entre nosotros. Se ha vuelto menos apasionada, un poco más racional. Y en ese sentido quiero reconocer no solo el trabajo de Daniel, ¿no?, sobre esto, el trabajo de Paulo Rabeca, el trabajo de Ceci Rocha, al menos nosotros, dentro de nuestra academia, ¿tá?, dentro de nuestra pequeña tribu politológica, creo que discutimos mucho mejor todos estos asuntos desde que los estudiamos más desapasionadamente y a partir de estas contribuciones. Bueno, yo la dejo por acá. Ahora, cambio de sombrero y me paso a moderar. Bueno, y entonces, JP Luna. Bueno, yo en primer lugar me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones también por la organización y a todos los voluntarios y voluntarias que trabajaron en el Congreso. Cuando me invitaron y cuando Fito me invitó a esta mesa, mencionó justamente el memo que mencionaba hoy en la introducción que escribimos con Vicky y con Andrew.
y después llegaron las preguntas. Y yo pensando un poco sobre las preguntas, creo que el memo no tiene respuestas a esas preguntas. El memo está más pensado en función de nuestra reacción a lo que se piensa en Estados Unidos respecto a la ciencia a los procesos políticos en América Latina, más que cómo se hace ciencia política desde América Latina. Así que eventualmente si hay preguntas sobre eso las puedo responder en una segunda ronda, pero voy a tratar de centrarme en las preguntas de esta mesa y usar lo que sirva del memo. Yo me quiero centrar en tres aspectos, digamos. Primero, digamos, esta idea de la americanización y qué entendemos por la americanización y dentro de esto qué rol juega la perestroika. Segundo, qué entendemos por pluralismo y tercero, en función de estas dos, cuáles podrían ser algunos criterios para orientar nuestra construcción de academia de ciencia política desde América Latina. Y voy a repetir algunas cosas que han dicho ambos, así que voy a poder cortar por ese lado. Para hablar de americanización, yo lo primero que quiero puntualizar es que creo que hace falta conocer qué está pasando en Estados Unidos sin asumirlo de antemano, ¿no? Yo tengo la sensación, y he pecado de esto también, que muchas veces hablamos del mainstream, ¿sí? Y esto es un atajo para decir lo que no nos gusta, ¿sí? En una mesa que estuvimos juntos con Daniel hace como 3 semanas, 4 en Lima, Kurt Weyland argumentó, y yo estoy bastante de acuerdo, digamos, que en Estados Unidos hoy se vive un momento post-paradigmático, ¿sí? Tal vez como resultado, digamos, de la perestroika, de otros procesos, pero básicamente hoy el mainstream no es quanti, no es rad choice, ¿sí? Es otra cosa, digamos, y voy a tratar de entender o de describir un poco qué es para mí el mainstream o el modo americano de hacer ciencia política, porque me parece que es interesante para pensar qué podemos hacer nosotros que se articule, pero que al mismo tiempo aporte a la disciplina. ¿Qué no es el mainstream? Yo creo que no es un método. Pensar esto en términos metodológicos está mal, ¿sí? El mainstream no es quanti, no es quali, no es rad choice. Hoy los quantis, por ejemplo, que a nosotros nos parecen, o algunos de nosotros nos pueden parecer el enemigo, digamos, ¿sí? Están absolutamente acorralados por la gente que empuja diseños experimentales, ¿sí? Esto es observacional, ustedes no tienen acá más que correlaciones, no hay inferencia causal posible con esto, no importa cuántos controles, cuánta sofisticación econométrica le metan al modelo, no salen de que esto no fue generado aleatoriamente. Ese es el debate hoy, digamos, en términos metodológicos, que a mí me parece más... entonces yo creo que tenemos un poco los libros atrasados en ese sentido. Entonces, ¿qué es, digamos, o cómo me parece que se configura en los últimos años el modo americano de hacer ciencia política? Me parece que hay un fuerte foco cada vez mayor en testear teorías, ¿no? Básicamente todos buscamos cuál es mi teoría, ¿sí? Y salimos por el mundo a tratar de testear la teoría. No discutimos mucho con las otras teorías, más bien armamos espantapájaros y salimos por ahí a buscar evidencia que pruebe la teoría. Yo diría básicamente es más bien una epistemología, no es un método. Tiene que ver con una orientación fuertemente deductiva. Yo genero una idea en función de una visión bastante simplificada de lo que hay antes. Trato de empaquetar esa idea como algo novedoso y sustantivo y salgo a buscar evidencia que la pruebe, ¿sí? Y esto se puede hacer cuantitativamente, con experimentos, con process tracing histórico, no importa, digamos. O sea, y el énfasis básicamente o el valor de la investigación está dado por la calidad de la técnica de atribución causal, ¿sí? Cuán bien yo atribuyo causalmente un fenómeno. Entonces, básicamente lo que me parece que ha pasado en los últimos años es que se ha puesto mucho o creciente enfoque o foco en validez interna, ¿sí? Nos importa menos la validez externa, ¿sí? O decimos que nos importa, pero en realidad cuando uno va a ver los trabajos nos importa bastante menos. Y nos importa menos aún la validez de constructo, ¿sí? Hemos perdido la capacidad de escribir, hemos perdido la capacidad de conceptualizar, usamos proxies, ¿sí?
gran parte, yo creo que si uno mira la ciencia política tradicional en América Latina, gran parte de los aportes, piensen en O'Donnell, es generar conceptos, ¿sí? La única inferencia causal que hizo O'Donnell le duró 3 meses, ¿sí? Dijo que Uruguay y Chile no iban a tener un golpe autoritario porque no estaban suficientemente desarrollados, ¿sí? Pero el tipo, lo que vuela de O'Donnell y lo que queda es burocrático autoritario, ¿sí? Democracia delegativa, que es su calentura con Menem, ¿sí? Pero genera un concepto, le pone a Fujimori, genera un concepto y ese concepto después es utilizado para orientar investigaciones de otra gente. Pero yo creo que se ha perdido un poco eso, se ha perdido un poco, digamos, esa capacidad de textura, de entender una realidad que a veces parece más compleja de lo que los modelos explicativos que hoy tenemos nos permite entender. En definitiva, yo creo que este modo, digamos, o este predominio, digamos, de la inferencia causal, lo que genera es que se aprende bastante poco de la realidad. Les doy un ejemplo. Nosotros en Santiago, Chile es un caso favorito, no sé por qué, digamos, pero casi todo el mundo que viene a América Latina pasa por Chile. Y nos piden afiliaciones institucionales para hacer investigación, ¿sí? Y esto, el número de afiliaciones institucionales es más o menos constante. Ha subido un poco en los últimos años, pero lo que ha bajado dramáticamente es el tiempo por el cual la gente permanece en terreno, digamos. O sea, antes venían por 6 meses o por 1 año, ¿sí? Hoy te piden una afiliación institucional por 1 semana, 2 semanas. A veces te piden, ¿me puedes dar una afiliación institucional? Voy 3 meses, me prestas tu clase de pregrado, hacemos un experimento y me voy. Y con la misma plata y con el mismo tiempo, digamos, básicamente van a 6, 7, 8 casos, ¿sí? Y amplifican, digamos, el número de casos que cubren en su tesis. Entonces, esto obviamente, digamos, hace menos capaz a la investigación de tener una textura, un contexto, digamos, de encontrar que la teoría que formulamos desde la oficina o desde la biblioteca no funciona tan bien cuando bajamos a los distintos casos, etc. Entonces yo creo que esto genera, digamos, una gran oportunidad para investigadores basados en América Latina. Nosotros conocemos ese contexto, leemos estas teorías y muchas veces decimos esto es aberrante, digamos. Este tipo, o sea, no leyó el diario, no entiende nada, ¿sí? Y a mí lo que me llama un poco la atención es que, dado ese contexto, muchas veces siento que tenemos poca capacidad de articular una discusión productiva con el mainstream, ¿sí? O sea, yo creo que tenemos una oportunidad. Si quieren, podemos pensarlo, esto es similar en términos, digamos, de contenido, no de la estructura de cómo funciona la academia con el momento de auge de la teoría de la modernización. Tenemos en toda América Latina una serie de aberraciones teóricas, digamos, o sea, donde esas teorías no funcionan, pero no podemos articular respuestas, digamos, como lo fue en su momento en términos teóricos el movimiento de la dependencia, digamos, que surge como respuesta a cosas que no funcionaban bien, digamos, cuando se aplicaban a la realidad latinoamericana. ¿Por qué tenemos esta oportunidad perdida, en mi opinión, digamos, y qué tiene que ver esto con lo que hacemos desde las academias nacionales? Más bien a mí me parece, y esto viene un poco del memo que escribimos en conjunto con Andrew y con Vicky, o bien replicamos acríticamente el mainstream, ¿sí? O sea, básicamente decimos, bueno, hay que converger a Estados Unidos, hay que publicar en estas muy buenas revistas, hagamos lo mismo que hacen los gringos acá, ¿sí? Generemos datos o generemos un caso nuevo para aportar a una teoría de American Politics, ¿sí? Tomemos esta teoría sobre el Congreso en Estados Unidos, veamos si funciona igual en Brasil. Si funciona igual, tenemos un paper. Si no funciona igual, también tenemos un paper, ¿sí? Y tenemos un paper en Estados Unidos. Esa es una forma de hacerlo, pero a mí me parece que es una forma que inhibe el aporte que podemos hacer desde la región. O tratamos de hacer algo como eso, pero nos va mal y lo atribuimos a los sesgos paradigmáticos del mainstream, ¿sí? Que muchas veces los hay, pero que yo creo que muchas veces también corremos el riesgo de exagerarlos.
Y terminamos publicando usualmente, como lo muestra la investigación de Daniel sobre revistas en América Latina, sin generar demasiado impacto, ¿sí? Pero, por los criterios de profesionalización que hemos desarrollado en algunos países como Chile, Brasil, México, metemos 2 papers inocuos de esos y cambiamos el auto porque nos pagan por paper, ¿sí? Entonces, estamos generando, digamos, ese tipo de dinámicas, me parece, o estos factores contribuyen a generar este tipo de dinámicas en distintos lugares de la región. La tercera vertiente, es decir, los gringos se fueron muy lejos y básicamente no lo intentamos. Está todo mal, están locos, son imperialistas, son de derecha, son neoliberales, hay que hacer otra cosa. Yo creo que al mismo tiempo, y esto tiene relación con algunas de las cosas que decía Buquet, la internacionalización de la ciencia política, el crecimiento de la ciencia política y los criterios de profesionalización que hemos aplicado han hecho que Estados Unidos se vuelva cada vez más fuerte, ¿sí? Porque, como lo muestra David, o como está implícito en el paper de David sobre el ranking, por ejemplo, de departamentos en Estados Unidos, le estamos dando un premio a quienes, en América Latina, perdón, le estamos dando un premio a quienes logran replicar el mainstream, ¿sí? Por ejemplo, la Getulio Vargas hoy paga $15.000 un paper en American Journal of Political Science, ¿sí? La Universidad Diego Portales paga $4.000 por cualquier paper que esté indexado en ICI. Cualquiera, ¿sí? Y la lista de ICI se está expandiendo significativamente todo el tiempo. Con este trasfondo, digamos, ¿qué significa americanizarse? ¿Sí? Yo creo que hay distintas formas de concebir qué es americanizarse y sus implicancias, y muchas veces estos distintos bandos lo interpretan de forma diferente. Si americanizarse es leído como ser quanti, o ser mixed methods, o ser experimentalista, o ser rat choice, es no entender nada, ¿sí? Si es importar teorías y aplicarlas a un caso, yo creo que es bastante inocuo, no nos ayuda mucho, digamos, como academia latinoamericana. Si es adoptar criterios de evaluación rígidos y bastante miopes, ¿sí? Los criterios que hoy tiene Chile, por ejemplo, para evaluar investigadores son absolutamente imbéciles. O sea, nadie en Estados Unidos aplica esos criterios. A mí me pagan y me dan más puntos por 4 papers malos que por un paper en la mejor revista de ciencia política, ¿sí? Entonces yo tengo un premio por cantidad y no por calidad. Eso está mal y eso hay que pensarlo y trabajarlo. Yo creo que hay mucho que aprender y sobre esto voy a hablar al final, que ya está llegando, así que voy a tener que apurarme. Sobre esto hay mucho que aprender, yo creo, de los gringos y de cómo la academia gringa coloca ciertos incentivos de carrera que son claves para armar una comunidad académica como la que describía Alfonso, digamos, que mezcla, yo creo, lo mejor de lo que describía Fito y Daniel. Por un lado pluralismo, pero por otro lado estándares de calidad y estándares de evaluación razonables. ¿Qué hacer, digamos, desde el punto de vista de América Latina? Yo creo que hay 2 caminos hacia la irrelevancia y marginalidad. El primero es desengancharse, decir que los gringos están locos, se fueron, ya está, necesitamos pluralismo, que cada uno haga lo que quiera. Lo otro es el infantilismo revolucionario, pensar que vamos a poder, desde acá, digamos, alterar el estado de cosas, ¿sí? Los gringos son más, tienen más plata, tienen una ética de trabajo que nosotros no tenemos, ¿sí? Hoy están viendo quién entró a LASA para ver con quién se van a juntar y hacer networking. Nosotros estamos viendo con quién nos vamos a emborrachar en Puerto Rico, ¿sí? Esto es casi una caricatura, pero es parte de cómo funciona la cuestión. Entonces, yo creo que hay que competir inteligentemente, hay que tratar de articularse inteligentemente con lo que pasa en Estados Unidos sin digamos, construir estos estereotipos que después yo creo que nos descolocan un poquito.
Termino con lo siguiente, digamos. Yo creo que la disciplina, y estoy pensando básicamente en Uruguay, la disciplina ya está consolidada en Uruguay. No necesitamos salir mucho más en la radio y en la tele para que sepan lo que hace un politólogo, más bien creo que necesitamos salir menos para que sepan lo que hace un politólogo. No le tenemos que vender ciencia política a nadie, ¿sí? Hay masa crítica, hay tanta masa crítica que tenemos cada vez más estudiantes y al mismo tiempo los profesores dan cada vez menos cursos porque tienen ayudantes, ¿sí? Entonces, hay mucha gente haciendo ciencia política en Uruguay. Y yo creo que precisamente por eso, y en coincidencia con lo que decía Daniel, necesitamos generar estándares de evaluación, ¿sí? Manteniendo el pluralismo, tenemos que decidir cómo vamos a distribuir recursos que van a ser escasos. Aunque los recursos sigan creciendo por crecimiento vegetativo, la ciencia política va a tener recursos escasos. Entonces tenemos que generar estándares de evaluación y estándares de carrera, incentivos de carrera, que estén de acuerdo con qué queremos hacer como colectivo que trabaja en ciencia política respecto a hacia dónde va la disciplina. Un punto, digamos, se habla mucho de estándares de evaluación de publicaciones y de carrera una vez que estamos adentro. Ya termino. Yo creo que hay un punto fundamental que tiene que ver con cómo vamos a contratar hacia adelante, ¿sí? Y qué incentivos de carrera eso genera. Yo les puedo contar después, digamos, si quieren, el ejemplo, el caso, digamos, del instituto, digamos, donde se cambia bastante rápidamente en 10 años la lógica con, esencialmente, cambios en cómo se contrata. Cada vez que contratamos, estamos generando un costo de oportunidad por 30 o 40 años. Cada vez que contratamos un profesor, nos estamos comiendo un tipo por 30 o 40 años. ¿Sí? Esta es una decisión crítica, ¿sí? Esto genera además señales a las generaciones nuevas respecto a qué es lo que valoramos y qué es lo que no valoramos, ¿sí? Yo creo que algo que hay que empezar a discutir en el contexto de la Academia Uruguaya es, bueno, ¿cómo vamos a contratar? Ir a hacer un doctorado afuera reduce o aumenta tus chances de ser contratado en Uruguay a la vuelta. ¿Cuánto vale para ser contratado, ser ayudante durante años y tener paciencia versus cuánto vale publicar? Vale lo mismo una autopublicación que una publicación con referato, ¿sí? Si tenemos revistas que son valiosas, digamos, ¿cómo hacemos los referatos de nuestras revistas? Todo ese tipo de cuestiones tenemos que empezarlas a discutir, porque si no, digamos, cada uno va a andar por todos lados, por su lugar, haciendo lo que puede, con cada vez menos recursos, y creo que nos vamos a diluir en ese esfuerzo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien. Tengo el gustazo de darle la palabra también ahora a Catherine Seeking. ¿Con este? Con el que tú quieras. Bueno, primero quiero decir que me gustó mucho el título de la conferencia, del Congreso, digo, ¿no? ¿Qué es ciencia política para qué es democracias? ¿No? Y por supuesto queremos algunas calidades en nuestra ciencia política que queremos también para nuestras democracias, ¿no? Que son pluralistas, en eso estoy muy de acuerdo con Adolfo, tolerantes de la diversidad, abiertos a un debate amplio, dentro de lo cual escucha diversos puntos de vista. Queremos otras cosas para nuestra ciencia política que son más propias a la disciplina. Queremos el rigor, la excelencia, como dice Daniel, la habilidad de cambiar nuestros argumentos en base de hallazgos persuasivos, ¿no? Y bueno, primero quiero decir que en este congreso, estando en este congreso, me da una opinión muy optimista en cuanto al futuro de la ciencia política en Uruguay y en la región, como creo que todo el mundo decía. Y quiero felicitar mucho a Adolfo y a los que organizaron la conferencia, porque realmente es un gran logro, ¿no? Bueno, segundo, por supuesto, Juan Pablo me provoca un poco, ¿no? Porque primero dice correctamente, para hablar de americanización, tenemos que saber lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo con lo que dijo Kurt Whelan, que vive un momento post-paradigmático. Y al mismo tiempo, todo este discurso está lleno de
estereotipos, ¿no? Y muchas veces estás citando, ¿no? Hagamos lo que hagan los gringos aquí, ¿no? Los gringos están locos, ¿no? Pero le digo, jamás nadie me pagó nada para publicar un artículo en una revista, jamás. Es muy interesante cómo la imitación va más allá de lo que se supone se está imitando. Los ingleses también. Los ingleses tienen un sistema de ranking que se supone que está basado en los Estados Unidos, en lo cual cada universidad tiene que hacer unos archivos increíbles, dando cada publicación, dan puntajes y todo. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Yo jamás había visto una cosa parecida a lo que se está haciendo en Inglaterra. Jamás vi cosa parecida a lo que me dijiste, lo que pagan ¿cuánto? 15 mil. Quiere una posición allá. Y ofrecen coautorías. Sí, yo no digo que... La mitad de la plata. Sí, por supuesto tenemos un sistema de pago en mérito, digamos, todos los años un comité en mis departamentos se reúne, mira todo, lee todo y tiene que hacer una evaluación de mérito. Pero desde mi primer año en la facultad, y que participaba en este comité de mérito, porque como profesor asistente, porque votaron, y cada comité de mérito tenía que tener un miembro de asistente, ¿no? Sin tenure. Recuerdo que siempre el debate era cómo vamos a hablar de la calidad y no solamente de la cantidad. Eso que vamos a solamente contar la cantidad, esto no se hacía. Entonces, bueno, un poco quería que no somos tan locos. No, estoy de acuerdo. Bueno, y además de eso, ¿qué es el mainstream? ¿No? Mucho hablar del mainstream. Yo siempre recuerdo, porque estando en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, tuvimos siempre un grupo muy fuerte de postmodernismo, sobre todo en relaciones internacionales. Entonces, yo recuerdo muy joven, constructivista, escribiendo sobre las ideas y los discursos, ¿no? Viene un estudiante y me pide estar en su comité de tesis porque me dice, porque él quiere el mainstream en su comité, ¿no? Entonces yo le decía, mira, yo realmente encantada estar en tu comité, pero si tú piensas que yo soy el mainstream, y el mainstream piensa que yo soy digamos, ¿qué es la palabra? Marginal. Sí, claro. Los márgenes locas, por ahí, esto implica lo que mal entendemos en la Universidad de Minnesota, lo que es el mainstream, ¿no? Entonces, eso del mainstream depende mucho de dónde uno está. Y yo pasé años en un departamento donde los estudiantes me consideraban como sumamente tradicional y conservadora ni entramos. Bueno, entonces esto... segundo, quería hablar un poco del perestroika, del movimiento perestroika, porque realmente yo espero que ustedes no tienen que ir por ahí. Yo participé a cierto nivel, no mucho, y sobre todo se organizó primero como una crítica de la revista de la Asociación del APSR, ¿no? Del APSR, para publicar solamente artículos cuantitativos. Y creció un gran debate dentro de la disciplina. Y al terminar, sí se consiguió un editor del APSR más abierto a diversas metodologías. Pero la verdad no cambió mucho dentro del APSR. ¿Por qué? Porque el APSR publica menos que 5% de los artículos que recibe. Entonces, una revista que publica 5% no tiene mucho margen como para cambiar. Y yo, por ejemplo, muy recién acabo de ser rechazado otra vez por el APSR, un artículo cuantitativo. Porque rechaza la gran mayoría. Yo sirvo en el directivo del APSR, no sé si todavía estoy, pero he estado. Sirvo en varios directivos de estas revistas que rechazan 95%, y como uno sabe
que el problema del directivo es de ayudar a los pobres editores que están muertos, además, porque es un trabajo chino. Lo hacen, cada vez menos personas quieren ser editores de revistas. ¿Por qué? Porque esto sí, no. Te dedicas al collective good, ¿no? De la disciplina, y pierdes 2 o 3 años de investigación propia y nadie te aprecia, no, solamente todo el mundo te odia porque todo el mundo manda un artículo que es rechazado, ¿no? Entonces realmente solamente es hacer enemigos. Y entonces es una preocupación que yo tengo, ¿cómo vamos a hacer para mantener una buena calidad de estas revistas si cada vez menos las personas más capaces quieren servir? Entonces, Perestroika sí consiguió una nueva revista, Perspective on Politics, nació con Perestroika, creo que es una buena revista que publica los temas candentes del momento en un lenguaje que se puede entender un público general. Pero realmente espero que ustedes no tengan que pasar por eso. ¿No? ¿Por qué? Porque era justamente lo que dijo Daniel, eso de desvalorizar, de subestimar, de formar bandas, ¿no? De atacar uno al otro. Entonces y un cierto desprecio, este desprecio para la otra banda, ¿no? Y yo creo que esto realmente no sirve. Y si no tienen que pasar por eso, mejor. En realidad, como llegó un momento en el cual se confundió la metodología con la identidad intelectual, ¿no? Entonces, la gente se sentía como rechazado, que es como, si su método es rechazado, bueno, entonces uno es rechazado sí mismo, ¿no? Esto realmente no sirve. Tenemos que enfatizar la importancia cada vez, ¿no? Más de que lo que motiva la investigación es el problema, o el puzzle, como se dice, ¿no? Pero rompecabezas no se traduce, ¿no? Está bien. Una pregunta, Una o el puzzle. pregunta, Le puede sí. decir el puzzle. El puzzle. Sí, el puzzle. Y entonces yo creo que eso, hay que centrar en eso, ¿no? Que no, estamos motivados por el problema, la pregunta, y que la búsqueda de tipos de investigación que puede iluminar estos problemas. Y depende del problema, depende de la pregunta. Muchos de estos problemas se puede contestar con métodos cuantitativos, pero hay otros que no se puede contestar, ¿no? Por ejemplo, la investigación que yo estoy haciendo hoy en día, que hablé el otro día sobre los orígenes de la idea mismo de la protección internacional de los derechos humanos, que parece de mi investigación que nace realmente, que tiene orígenes aquí en América Latina, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, Derechos y Deberes del Hombre, del abril de 48. Bueno, esta investigación no tengo más remedio. Tengo que ir a los archivos, tengo que hacer una investigación cualitativa, a veces algunas entrevistas, y sin embargo, yo creo que es una pregunta muy importante. Pero esta pregunta tampoco está lejos del trabajo cuantitativo que están haciendo algunos colegas mías. Por ejemplo, mi colega en Harvard, Beth Simmons, acaba de publicar un libro muy importante en el cual realmente muestra con métodos cuantitativos y cualitativos que los tratados por los derechos humanos sí tienen un impacto importante sobre mejoras de derechos humanos en los países que lo han ratificado. Bueno, esto a mí me ayudó mucho, porque las personas que durante mucho tiempo pensaban que el derecho internacional eso no sirve, tuvieron que cambiar un poco de opinión, pero también esto me puede motivar a esta nueva investigación cualitativa, ¿no? Porque si los tratados internacionales de derechos humanos son tan importantes, que tienen el impacto en el mundo, y que lo dice Beth Simmons, entonces buscar los orígenes de estos proyectos, de estos tratados, a través de una investigación histórica, cualitativa, es súper importante. Inclusive es tan importante, aún más importante, por dónde nacen las ideas que después van a ser
integrados en estos tratados, ¿no? Entonces, yo creo que porque quiero dejar mucho tiempo a las preguntas, quiero terminar ahí, siempre diciendo que lo importante, y sobre todo por los jóvenes, ¿no? Todo eso da como ansiedad, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a poder hacer carrera aquí? ¿No? Y yo creo que al final tenemos que darles un consejo, que al final lo importante es elegir temas que realmente te apasiona, que te gusta, que puedes dedicar, porque para un doctorado que puedes dedicar 4, 5, 6 años de tu vida en eso. No es bueno decir, eso va a servir en el mercado, me puedo conseguir un trabajo, porque tú no sabes lo que te va a conseguir un trabajo en 5 o 6 años. Yo elegí un tema, al principio un tema que era muy poco de moda cuando lo elegí, y sin embargo el mundo cambia en los 5 o 6 años, bueno, las modas también cambian. Entonces es importante elegir lo que a ti te interesa, elegir un proyecto, una pregunta importante, usar los métodos que correspondan a la pregunta, al problema, y no los que son de moda. Yo sé que los experimentos están muy de moda, pero están saliendo cosas estúpidas también, porque buscan cualquier cosa que donde puedan hacer un experimento. Y ahí está la oportunidad. Y algunos son muy brillantes, y algunos realmente no tienen sentido. Entonces, no usar un método simplemente porque está de moda, porque todo el mundo lo está haciendo, pero porque este método sirve para mi proyecto, para mi pregunta, ¿no? Y esto es la receta mejor para mí para hacer una ciencia política que realmente puede ser un lugar para contestar las preguntas importantes del mundo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario acá, pero me parece que es mejor. Podríamos quedarnos discutiendo toda la noche. Sí. Tenemos que ser breves, pero claro, Alicia. Sí. Pará, hay un micrófono. Tenemos un micrófono por ahí. Ahí mismo. Ahí va. Pásaselo a Nico. Gracias. Gracias. Una pregunta. Bueno, me gustó muchísimo la mesa. Me quedé pensando en algo que vos dijiste sobre las preguntas de investigación y yo tengo la impresión, quizás me equivoque, que la ciencia política ha avanzado mucho en términos metodológicos, en términos profesionales, pero sin embargo nos hacemos muchas preguntas irrelevantes. Preguntas irrelevantes o preguntas estúpidas, para decirlo más claramente. Quería saber un poco la evaluación que tienen ustedes sobre el punto. ¿Alguien más? Sí, yo creo que habéis tocado casi todos los temas, pero hay uno que una vez introducido que me parece que es muy importante, sobre todo cuando nos preguntamos por la relevancia de la disciplina, ¿no? Que es la cuestión de la hiperespecialización. ¿Se me oye? ¿Sí? Bien, yo creo que lo que hace que la ciencia política cada vez sea más irrelevante, y yo pienso que lo es, que cada vez es más irrelevante, luego diré por qué, obedece a esa necesidad de buscar preguntas de investigación perfectamente acotables para un territorio muy concreto y luego después intercambiar los resultados en un congreso. O sea, el objeto no es el conocimiento, el objeto es satisfacer las necesidades de promoción de cada uno de los politólogos, ¿no? Entonces llega el andaluz y hace un estudio sobre la relación entre voto y clase social en la provincia de Huelva, que después contrasta con un holandés que hace lo mismo en Friesland, luego un alemán en la Baja Sajonia, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué tipo de conocimiento estamos produciendo? ¿Un conocimiento que necesita la sociedad o el conocimiento que necesitamos nosotros para
nuestra propia promoción. Es decir, ¿para qué servimos? ¿Servimos para la democracia a la que pertenecemos? Es una pregunta que ha salido en la mesa. ¿O servimos para que nosotros nos autojustifiquemos ante nuestros pares y hagamos una carrera académica? Porque además lo más interesante de la ciencia política es que ocurre con todas las ciencias sociales, pero en la ciencia política particularmente, que es la dimensión reflexiva de la ciencia política. Es decir, que los resultados de nuestra investigación después afectan a la autocomprensión que nuestras propias sociedades tienen respecto a lo que somos. Y si no hacemos reflexiones mínimamente generales, la sociedad no se va a beneficiar en lo más mínimo de nuestro conocimiento, excepto en tanto que expertos. O sea, un problema de diseño electoral muy concreto, llaman al politólogo. Pero ¿quién evalúa la sociedad? Fundamentalmente quien la evalúa y quien crea opinión son los periodistas. Y esto es dramático. Es decir, estamos perdiendo la capacidad para acceder al espacio público desde aquello que sabemos. Y yo creo que otra razón para esto, y con esto voy acabando, yo creo que es que investigamos y no estudiamos. Es decir, no sé, si alguien investiga en migraciones magrebís en Madrid, pues lo concentra en el barrio de Lavapiés, que es donde están todos los que vienen de Marruecos o Argelia, y esa persona solo hace eso durante 3, 4, 5 años, pero lo que no va a hacer jamás es releer lo que decía Hobbes, releer Economía y Sociedad de Max Weber, releer a Bob Dole. No estudia, solo investiga. Y claro, investiga hiperespecializadamente, porque es lo que le hace competitivo, o solamente desarrolla la metodología que sabe que le sirve para aquello que, bueno, que va saliendo en esa área de especialidad. Como se ve, soy bastante crítico. Y acabo con una cosa. Se ha dicho aquí, y eso es verdad, aquí el problema al final es la calidad técnica de la atribución causal. Y la calidad técnica de la atribución causal se identifica siempre con la cuantificación. Sí hay un mainstream. Y el mainstream es que el mundo se refleja con números, con fórmulas, que se cuantifica. Lo cualitativo, sobre todo aquello que apunta al significado que tienen las cosas para las personas, es lo que permanece oculto. Y pongo un ejemplo. El libro de Piketty. Piketty ha cuantificado perfectamente, tiene un mérito excelente, cuál es la lógica del capitalismo respecto de cómo se van generando mecanismos de desigualdad. Pero nadie lo está interpretando desde una perspectiva normativa para decir qué es lo justo o no justo respecto de la distribución. Pero esto no solamente es un problema nuestro, es que es un problema de nuestra propia sociedad. Los partidos de fútbol al final se traducen en estadísticas. No se habla de fútbol, se habla que fulano o el equipo este tuvo tantas ocasiones de gol y luego lo vemos todo perfectamente cuantificado. ¿Qué pasa con eso que se llamaba en las ciencias del espíritu el sentido de las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros estamos perdiendo la ocasión de compensar. Yo no estoy en contra de la cuantificación, me parece que es imprescindible, pero estamos perdiendo de vista la necesidad de la colaboración entre quienes cuantifican y quienes pueden hacer una lectura de esa cuantificación más profunda, más amplia, más interespecialidades, ¿no? Nada más. Tenemos tiempo como 10, perdón, tenemos como 10 minutos más, no más que eso, por si hay más comentarios y ganas de participar en este debate. Sí, Carlitos Cosi. Muy brevemente porque hay poco tiempo. Con respecto al tema de la consolidación de la ciencia política, ¿no? Toda ciencia que se consolida inevitablemente desarrolla una estructura institucional y inevitablemente tiende a ser conservadora.
Es muy difícil para una estructura institucional establecida no volverse, no tener un grado importante de statu quo. Entonces, en ese sentido, creo que estaría bueno, ya que nos dedicamos a la política y a analizar la política como una especie de imagen especular de la política, pensar qué podemos agregar a la estructura institucional de la ciencia política para que le haga más lugar a la innovación y a la discusión. Es decir, yo creo que es buena la discusión, creo que con honestidad intelectual no nos hace mal pelearnos un poco y sustantivamente, no solo metodológicamente. Entonces, trato de unir las dos cosas, ¿no? Cómo pensar una estructura institucional de una ciencia establecida. Uno ve el desarrollo de la ciencia en general o de cualquier ciencia y se da cuenta que la innovación siempre es dolorosa. Los innovadores generalmente son tipos que terminan muy mal. Entonces, nosotros que nos dedicamos a la política y que en principio nos gusta la democracia, que es un sistema que en principio, o es el único sistema que habilita el grado mayor de disenso y de innovación, creo que ahí se une la lógica científica con la lógica política. Tenemos la obligación de pensar en qué medida la estructura de la ciencia política permite que se renueve, permite que permite que vibre con las discusiones que pasan en la sociedad y en el mundo, y también permite tener la curiosidad de ver cuáles son los enfoques que están, digamos, a la vanguardia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, un tipo hablando en tal lado de un tema de una manera novedosa, bueno, ¿cómo lo podemos traer? Creo que es interesante lo del institucionalismo discursivo, creo que ahí se hizo algo de eso, se trae algo que es novedoso, que genera discusión. Me parece que eso contribuye mucho más a hacer avanzar a la ciencia que si vemos a ver en qué hacemos un cálculo estratégico de en qué marco nos conviene más insertarnos. O sea, yo creo que eso hay que pensarlo siempre porque vivimos en el mundo real, pero eso viene después. Para mí viene después del placer, después de la identidad. No, en fin, no me extiendo más. Gracias, Carlos. Bueno, no se sientan obligados. También podemos seguir adelante con lo que queda de la ceremonia de clausura, pero tienen una última oportunidad, ¿no? ¿Lo dejamos por acá? ¿La seguimos en cualquier momento? ¿Sí? ¿Ustedes quieren agregar algo? ¿Daniel? ¿Catherine? No sé si había una pregunta, por lo menos en el caso de Alicia. Por supuesto. Claro, gracias. La pregunta era cuanto a preguntas irrelevantes, ¿no? Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cuanto a decir qué pregunta es irrelevante, porque por haber estudiado derechos humanos por tanto tiempo en los Estados Unidos, prometo que cuando empecé a estudiarlo, muchas personas me dijeron que era irrelevante para la ciencia política. Entonces, justamente si queremos este mundo pluralista, tolerante, yo creo que hay que aceptar, bueno, para mí, yo no lo quiero hacer, pero me parece, vamos a ver lo que producen estas personas. Y eso, un poco lo que dijo Fernando, ¿no? Bueno, no todos nosotros vamos a hacer teoría política. Y bueno, a veces estudio, a veces investigo. Yo no veo esta distinción, ¿no? Yo estoy orgulloso de investigar. ¿Por qué tenemos que estudiar y no investigar? ¿Qué pasó? No sé, ¿querés terminar ese punto? No. ¿Querés contestarnos? Juan Pablo. Es de otra cosa. Es de otra cosa. Es un solo punto, digamos, que yo creo que está flotando ahí y me parece que hay que decirlo. Yo creo que hay una falsa dicotomía entre tener estándares y ser pluralista, ¿sí? Claro. Se puede ser muy pluralista y tener estándares, ¿sí? Pero para eso hay que construir los estándares de forma tolerante, en colectivo, con una visión de proyecto institucional, ¿sí? Que si cada uno está en su chacrita, no leyendo a los demás, no hablando con los demás, haciendo lo que puede por ahí, no sale por generación espontánea. Entonces yo creo que no hay que confundir tener estándares con no tener pluralismo. Y me parece que eso es clave, digamos, para este debate. Y yo que creo en el poder de las ideas, precisamos buenas reglas y estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron ustedes, ¿no? Bueno, y si me permiten algo, porque el tema de la relevancia se puede leer desde dos puntos de vista, la relevancia a priori o ex post, ¿no? Si es relevante tu pregunta de investigación o si la ciencia política, el conocimiento que produce la ciencia política es relevante.
Yo creo que tenemos un problema y es que en realidad no sabemos si es relevante o no. ¿Por qué? Porque sabemos que la investigación médica es relevante porque la expectativa de vida al nacer crece asociada a lo que se invierte en investigación médica, al surgimiento de tecnologías. A mí me gustaría pensar que la ciencia política es relevante, socialmente relevante, quiero decir, porque entre otras cosas ayuda a mejorar y a hacer durar más nuestras democracias, algo así como la expectativa de vida al nacer y la calidad de vida. Sin embargo, no tenemos datos al respecto, y por lo tanto no lo sabemos, pero lo podríamos saber diseñando un experimento. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Entonces, damos vuelta a la página. Les pido un fuerte aplauso para los panelistas acá. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.